Vamos a afrontar definitivamente el quinto eje de la transformación, la quinta palanca, la comunicación. Comunicar no es más que la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes. Por lo tanto, en la gestión del cambio, al final hay dos implicados. Está la empresa, el área o la función que quiere cambiar y al final quien debe sufrir el cambio. Que de alguna forma tiene que ser consciente e interpretar el mensaje que puede interpretarlo a su libre albedrío o bien de alguna forma coaccionado y de alguna forma con la intención de comunicación que nosotros queramos proporcionar. Si hablamos por lo tanto de transformación digital, la comunicación es clave como parte del viaje del cambio. De hecho, el problema en un proceso de cambio es que siempre aparecen cuatro preguntas clave. ¿Por qué estamos cambiando? ¿Cuáles son los riesgos de no cambiar? ¿Qué beneficio hay para mí? ¿Y cómo nos veremos impactados mi equipo y yo? Esas son las preguntas que surgen en cualquier empleado a la hora de sufrir o de vivir un cambio. Por lo tanto, si yo no las tengo en cuenta y no les doy respuesta, generalmente el propio usuario, el propio empleado, va a darle respuesta lo mejor que pueda y muchas veces puede generar que si damos según qué mensajes se interpreten de la forma que no son. En ese contexto, cuando queremos cambiar, a provocar el cambio, tenemos diferentes prácticas que tenemos que tener en cuenta. Elementos para poder mejorar la comunicación. La primera, mensajes claros y transparentes. Si os cuenta, tiene mucho que ver con es el líder, portavoz y comunicador que veíamos antes. Es fundamental que entiendan el propósito del cambio, el por qué, para qué se espera de ellos y qué pueden esperar o cómo les afectará. Al final, aunque sea malo o bueno, es lo de menos, la cuestión es la conciencia para que ellos puedan de alguna forma afrontar el cambio. Segundo, es bidireccional. Muchas veces la gente tiene dudas, tiene inquietudes. Tenemos que poder recogerlas, tenemos que poder llevarlas a buen puerto, poder traerlas hacia nosotros, porque al final la comunicación es cosa de dos personas. No solamente es difundir, divulgar, sino también recoger y responder. Debemos involucrar a los líderes. Al final, como has visto, esa es la función de ellos y en este caso, guiando con el ejemplo, es más clave que nunca. Muchas veces tienen que personalizar los mensajes o tienen que ser ellos los que den la cara dentro de lo que se quiere conseguir. Está bien reforzar todo ello con mensajes o con ejemplos claros, donde al final podamos ver las situaciones, esos momentos, es decir, ejemplos prácticos y tangibles que podamos asumir y entender. Quinto, estaría bien usar múltiples canales. Como veremos, hay diferentes interlocutores y cada uno se prefieren unos u otros. Muchas veces un error que cometemos es a lo mejor lanzar solamente a través de un solo canal, por Teams. Muchas veces la gente, por momento, por situación o por forma de ser, a lo mejor no es el canal adecuado. Tenemos que ser de alguna forma multicanal o omnicanal, igual que somos en la comunicación al cliente, en este caso hacia nuestros empleados. Y sexto, en un cambio, sobre todo, posiblemente irán cosas mal, pues sobre todo hay que celebrar los logros y de alguna forma ese reconocimiento que veíamos intrínseco, vinculado al cambio, pues de alguna forma hay que hacerlo tangible y sobre todo celebrarlo, ya que todo cambio es frustrante, pues cada cosa que podamos celebrar es una cosa que debemos comunicar y debemos poner en valor. ¿Qué obtenemos con ello? Pues como esta imagen de que lo que conseguimos son diferentes beneficios de comunicar, donde al final es la transparencia, personal formado para afrontar el reto, estar preparado, fomentar confianza del equipo, porque al final hay un propósito del cambio, de ello fomentar la cohesión interna, establecer métricas y analizar resultados e informar de los avances para motivar. Eso es lo que obtenemos de una buena comunicación. Para ello, veamos un caso práctico. Entendamos cómo se puede afrontar esos cambios. Cuento un proyecto real. Hace un par de años, antes de que finalmente se decidiera de alguna forma vender algunas unidades de negocio, por ejemplo, que la parte de seguros fue asumida por AXA, hubo un grupo, el grupo Credit Mutuel, que al final intentó integrar en sistemas y en datos a diferentes unidades de negocio, que eran seguros, banca y de alguna forma préstamos. En este caso, el proyecto que realizamos a cabo tenía que ver con que durante 3 meses se iba a afrontar dentro del día 1 de junio se iba a afrontar lo que sería la migración, la MDO, y el objetivo era durante 3 meses hacer una campaña de comunicación preparando la organización, informar de todo lo que iba a acontecer, para cuando llegue el momento todo el mundo estuviera de alguna forma en el mismo lugar o en el mismo punto que se debía estar, y también de alguna forma comunicar a posteriori para darle cierta cobertura y dejar canales de comunicación abiertos también para las últimas dudas o consultas. En este caso, como os decía,
Grupo Assurance Credit Mutual era una empresa segura francesa con sede en España, con diferentes líneas de negocio. En 2020 querían hacer este proceso de transformación y de alguna forma cuando empezaron a trabajar ya hay un momento de que después de que estaba todo hecho en el back office y estaba todo organizado, había que conciliar estos tres elementos: banca, seguros y servicios. Con ello, todo lo cogieron bajo este enfoque que habéis visto que tomamos impulso, y el objetivo era hacer una web y app únicas para todos los clientes, así como una gestión del cliente unificada. Con todo ello, a finales de mayo de ese 2021-2022, el objetivo era un momento crítico donde de alguna forma tenían que salir adelante, y con ello lo que necesitaban era informar sobre la cuenta atrás, fomentar la participación de la comunidad, motivar a los usuarios implicados, y el objetivo era hacer una campaña de comunicación que pudiera recoger todo eso y también canalizar los mensajes de los diferentes directores o líderes. ¿Cómo lo hicimos? Pues al final hicimos una canción de storytelling. En este caso, lo que hicimos fue hacerlo entendible y convertirlo en una especie de gradación. Nos graduamos, con ello construimos una línea gráfica de campaña e ideamos acciones tanto offline como online para impactar tanto a través de canales digitales como a través de las propias sucursales o las propias oficinas. Con ello hicimos un programa de planificación y lo que hicimos fue entregar, desarrollar las piezas que canalizaban algunos mensajes que eran claves del propio proceso y otros que iban aconteciendo a través de que ocurrían cosas y descubrían o necesitaban comunicar diferentes elementos. Con todo ello trabajamos por sprints, es decir, una comunicación donde, como estamos en el cambio, la comunicación iba cambiando. Entonces trabajamos con puntos de punto de control, con Willix y con sprints, aplicando Scrum a la comunicación. Y como veis, lo que trabajamos fue hacer un product backlog priorizado, pero teniendo en cuenta que esto podría cambiar en todo momento, simplemente era una aspiración o ambición, que al final terminó siendo, pues todo lo que veis aquí, diferentes acciones en todos los sentidos que ilusionaran, acercaran, comunicaran y permitirán que la gente pueda llegar a ese día, el 1 de junio. Por acercaros un poco con ese concepto de oración, aquí veis algunas campañas hechas y físicas, los elementos de newsletter donde se explican todos los conceptos, algunos mensajes o también de alguna forma algunos póster o también comunicaciones gráficas que hicieron en offline. Como veis aquí hay una cuenta atrás y una página web, una landing page con todos los elementos. Se hizo un cronograma con los diferentes hitos que van a acontecer para que la gente estuviera al tanto. Y se fueron realizando también elementos para de alguna forma gamificar y hacer un poco más humana ese proceso de cambio, entendiendo que cualquier cambio, por eso cogemos esta gradación, implica alguna forma de descubrimiento, implica un miedo, pero al final con ello generalmente todos ganamos. Y también, esa parte, haciendo un poco ese acercamiento, hicimos algunas acciones offline, como por ejemplo la de la suerte, y trabajamos con elementos como por ejemplo filtros de Instagram para de alguna forma trabajar esa parte de que ellos lo sintieran como suyo, ¿no? Todos los empleados pues, estuvieran a bordo. Os dejo el lanzamiento para que veáis un poco el tipo de mensajes y cómo realmente acercamos y construimos con ellos lo que sería ese acompañamiento a los empleados para prepararlos para el cambio. Pero dentro de esta comunicación, y hablando de diferentes canales, también entender que tenemos diferentes generaciones y el impacto de la tecnología hace que las diferentes formas de comunicar a estas generaciones también es lo que nos lleva hacia entender los diferentes patrones y cómo el mismo mensaje hay que tratarlo de forma diferente y tener en cuenta su forma de relacionarse. Si vemos las generaciones que tenemos en el mundo laboral, las podemos separar entre baby boomers, generación X, millennials o zoomers. Todo esto nos lleva hacia que tenemos 4 grandes grupos que tienen ciertos elementos en común, aunque digamos que de alguna forma a veces se comportan de forma diferente. Pero cuando hablamos de los posibles canales de comunicación, encontramos ciertas, digamos, enlaces entre ellos. Pero a su vez, tanta disparidad entre ámbitos lo que hace es que a veces tenemos una torre de Babel donde tenemos que ser conscientes y poder gestionar lo mejor posible. Porque si no, podemos dejar gente fuera del mensaje de comunicación que queremos hacer llegar, y podemos tener un fallo en la comunicación. ¿Cómo son estos perfiles? Si vamos a la generación Z, esos que están más, digamos, recién entrados, como podemos ver, el 60% de ellos afirma que le da pavor hacer llamadas por teléfono hasta concertar cita médica. Lo que hacen es muchas veces evitar esa parte del face-to-face y casi 60 por ellos para consultas, quejas o elogios en redes sociales, y lo que les gusta es básicamente esa comunicación en persona, pero a veces muchas veces le da ese apuro. Tienen una contradicción. Con todo ello, si vamos hacia los millennials, esa generación nacida entre el 81 y el 96, son gente muy orientada hacia el mensaje,
muy pendiente del teléfono, son los primeros que responden al WhatsApp, que visto, leído y entregado. Es un componente que a lo mejor llevan herramientas como Slack o como el Teams, pero básicamente lo que llevan es agilidad y rapidez, pues ustedes también de alguna forma rehusan a esa parte de la comunicación hablada. Por mensajes se entienden muy bien y son personas que no tienen ningún problema en interactuar a través de los mensajes por escrito de forma rápida, sintética y al grano. Si las hacen X, vemos como ya se cuelgan del teléfono, prefieren una buena charla, prefieren un punto donde de alguna forma ellos pueden hablar uno a uno, ¿vale? Y a veces en esa generación 3580 pues implica de alguna forma acercarse a ellos y que establecer canales, ya sea a través de una videoconferencia, a través de un email, pero personalizados donde de alguna forma sea uno a uno. Dentro de todo ello, podemos entender que al final lo que son ellos son gente que crece con ordenador, pero vienen de esa parte más personal. De alguna forma han trasladado los elementos de comunicación personal uno a uno a ese entorno digital, a diferentes soportes de comunicación. Y si vamos a los baby boomers, pues sí o sí, que son casi los que están saliendo de las compañías, pero todavía están allí, en cualquier transformación, tenemos que tener en cuenta que siguen siendo muy uno a uno y que encima radian los mensajes. De hecho, es la generación que más fallos provoca muchas veces en los mensajes digitales, pues se pierden los Teams, se pierden los emails, se pueden recuperar, pero quizás también cada comunicación tiene un momentum y a veces perdemos ese momentum, ¿no? Como os puede pasar y como en algunos casos, pues de alguna forma vosotros podéis ver con vuestros pares, ¿no? Cómo se pierde ese momentum de mensaje, justamente porque de alguna forma tienen fuerte aversión a las comunicaciones por mensaje, ¿no? Por SMS en el pasado y ahora realmente por el WhatsApp o por la comunicación digital en consonancia. Con todo ello, ¿qué implicaciones tiene esto a la hora de comunicar? Pues es tenerlo en cuenta, porque muchas veces lo que hacemos es generar totalmente barreras y fronteras entre áreas. Si, por ejemplo, entendemos casos como empresas donde tienen elementos de almacén, pues sí que la oficina estamos acostumbrados a trabajar de forma digital. Muchas veces tenemos una cuenta de Teams, pero muchas veces repartidores, almacenes, gente que está en producción, es que a lo mejor no tiene una cuenta digital pura y dura o no es más que simplemente un lugar donde él va para hacer gestiones empresariales, no para su día a día, que posiblemente está dentro de otra herramienta como una pérdida de trabajo o como horas de trabajo que a lo mejor no tienen que ver con las clases de comunicación de trabajo de oficina. Por ello, tenemos en cuenta esto, muchas veces generamos, aparte de barreras o siglos de comunicación, lo que hacen es que no controlamos el mensaje y que encima generamos exclusión del cambio, lo que genera de alguna forma problemas por no tener en cuenta. Cuando a veces, en esas situaciones, por ejemplos de algunos amigos, compañeros o de recursos humanos, podemos resolver de forma sencilla, como a lo mejor poner una pantalla, ese almacén, donde realmente esté un Teams genérico abierto, pero ellos tengan el mismo impacto que a lo mejor no todos el resto de personas tenemos en un impacto por email o por algún tipo de comunicación digital. Pongo esta imagen generada con ese panel bien grande, pero pensemos que esto a lo mejor puede ser una televisión a sala de espera o puede ser un elemento que de alguna forma puedan acceder o esté visible en algún lugar. Por ello, no despreciemos, y esto es un ejemplo para ponerle ironía, que a veces la mejor comunicación en una transformación digital es, como habéis visto en el caso de la MEDO, una comunicación escrita en un lugar de paso, porque al final siempre está disponible para esas personas que a lo mejor no disponen o no usan o no precisan del uso de un dispositivo móvil en su trabajo y necesitan ser informadas de cualquier elemento o consecuencia o función o de alguna forma propósito que queramos alcanzar. Con todo ello, cerramos las 5 palancas de la transformación, los diferentes ejes de actuación.